Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a nuestra apertura de transmisiones hoy, 4 de mayo del año 2015. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos saludar a nombre de todo el equipo de Koinonia Radio y desearles lo mejor, enviarles bendiciones. Gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre, en cualquier actividad que usted esté realizando. Bendiciones especialmente a nuestros hermanos enfermos y a todos los que nos siguen a través del A800 AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Vamos con lo más relevante de la formación y la información en este día, en la agenda del Papa Francisco, la Santa Sede, la Iglesia Católica en el mundo y lo más relevante en nuestra región de Tijuana, nacionales e internacionales. Somos sarmientos de la única vid, dijo el Papa durante el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. El impulso misionero, devoción mariana y testimonio de santidad, destacó el Papa la vida de Fray Junípero Serra. El Papa Bergoglio vuelve a las periferias romanas visitando una parroquia en su diócesis. El Papa Francisco no pierde el humor: estoy un poco enfermo y soy un poco anciano, pero no tanto. Los católicos y los luteranos no son adversarios, sino hermanos en la fe, dijo el Papa Bergoglio. A los obispos del Congo construir una fraternidad arraigada en el perdón y la solidaridad en el mensaje del Papa Francisco en visita ad limina. Ustedes son un rostro de la Santa Sede, dijo el vicario de Pedro, el Papa Francisco, a las guardias suizos. El Pontificio Colegio Norteamericano de Roma recibió el fin de semana al Papa Francisco en sus instalaciones. Se continúa preparando la visita del Papa Francisco a la isla caribeña de Cuba. Esperan que la visita del Papa sea explicada también y conducida por el cardenal Stella. La Santa Sede crea una comisión para estudiar la reforma de los medios vaticanos. La espiritualidad, el conocimiento de la Biblia y las nuevas tecnologías. Ahora se puede construir la Biblia en Facebook. Vamos con lo más relevante en nuestra región de Tijuana, siguiendo las principales portadas de los medios impresos de nuestra región. Se prevé la recuperación de la comida china y de el consumo en los restaurantes. Se localiza que el 40% de puentes en la zona Río se encuentran en estado pésimo, sobre todo necesitan trabajos de rehabilitación y correctivos. El arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, lamentó el grave daño que sufrieron los niños y adolescentes que no tuvieron clases las semanas pasadas. Corredores transfronterizos son detonadores de la región, dicen también especialistas en esta zona metropolitana. El Ayuntamiento de Tijuana giró instrucciones para que los delegados municipales ya no auxilien a organismos o comités en respecto a la policía de tránsito en eventos masivos. En internacionales, designa la UNESCO como bienes culturales distintas zonas arqueológicas de México.
México, uno de los países más peligrosos para periodistas, dice el embajador Anthony Weiner. En internacionales, continúa la identificación por lo menos de 10 criminales que participaron en los bloqueos y tiroteos de este fin de semana en el estado de Jalisco, México. En internacionales, se da máxima prioridad al gobierno nepalí a la reconstrucción de los monumentos después de este terremoto que golpeara a Nepal. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos y hermanas, en este día especial. Saludamos a cada uno de ustedes y ya estamos en unión con cada uno a través de este mes de mayo en la 800 AM en promover el Santo Rosario y orar de manera especial a nuestra Madre, que siempre intercede por nosotros, por todos ustedes y en especial por todas nuestras mamás. Que Dios les bendiga abundantemente. El Papa Francisco, a la hora de la oración del Regina Coeli en este primer domingo de mayo, recordó a los fieles que gracias a la Iglesia podemos continuar en comunión vital con Cristo. El Papa Francisco explicó cómo el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús durante la última cena, cuando sabe que su hora está cerca y que sus discípulos estarán unidos a Él de una forma nueva. Así habló de cómo Jesús usa la imagen de la vid y los sarmientos. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Añadió el obispo de Roma que Jesús nos quiere hacer entender la importancia que tiene para nosotros, cristianos bautizados, el hecho de estar unidos a Jesús, que hemos recibido de Él gratuitamente el don de una vida nueva. Gracias a la Iglesia podemos continuar en comunión vital, explicó el Papa Francisco. Tal como estaba previsto, el primer sábado de mayo, después de mediodía, el Papa se trasladó a la sede del Pontificio Colegio Norteamericano, que se encuentra muy cerca, a unos metros de la ciudad del Vaticano, en la colina del así conocido Gianículo, donde el obispo de Roma celebró la Santa Misa con ocasión de la jornada de reflexión organizada por la Pontificia Comisión para América Latina junto al mencionado colegio sobre la figura del beato Fray Junípero Serra, apóstol de California, a quien Francisco canonizará el próximo 23 de septiembre en la ciudad, en la capital de Washington City. En su homilía, el Papa Francisco recordó a la multitud de misioneros que llevaron el Evangelio al Nuevo Mundo y que defendieron a los indígenas contra los abusos de los colonizadores, entre los cuales también se encontraba Fray Junípero, cuya obra de evangelización nos trae a la memoria a los primeros 12 apóstoles franciscanos, que fueron los pioneros de la fe en México. Pero continúa la agenda del Papa Francisco, y es que el día de ayer, primer domingo de mayo, retomó las visitas pastorales en su diócesis. El obispo de Roma se dirigió a la parroquia de Santa María Regina Pacis en el municipio de Ostia Lido. Allí mantuvo diversos encuentros con enfermos, ancianos, jóvenes y familias que han bautizado a sus hijos este año, además de celebrar la Santa Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. En previsión de la gran cantidad de fieles que esperaban al Papa Francisco y que no podrían ingresar al templo, se prepararon pantallas gigantes fuera de la iglesia para poder seguir la celebración eucarística. En esta visita a su diócesis, a la parroquia de Santa María Regina Pacis, el Papa Francisco, como siempre, no perdió el humor. Recen por mí, porque estoy un poco enfermo, dijo, y soy un poco anciano, pero no tanto. Con una sonrisa, el Papa Bergoglio bromeó con un grupo de ancianos y personas de capacidades diferentes durante una visita pastoral a la Basílica de Regina Pacis de Ostia. Se encuentra al sur de Roma. Luego el sermón de la misa instó a evitar el chusmerío y los negocios sucios, así como los chismes que son siempre parte de la vida de las parroquias y que es un mal que hay que tratar de evitar y de quitar como la cizaña, dijo el Papa Francisco. Esa no es obra de Jesús, es obra del maligno,
y no debemos darle tregua a tratar de quitar ese cáncer que existe en las comunidades y en la iglesia, como es el chismorreo. Así lo dijo el Papa Francisco el día de ayer. Dice también que se trasladó al patio externo donde lo esperaban grupos de jóvenes y scouts. ¿Cómo hacemos para ser testigos de esperanza?, le preguntaron, y haciendo referencia al uniforme señaló: los zapatos grandes para ir adelante los tienen, la inquietud que los empuja también, les sirve el gozo que viene desde dentro. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo, respondió el Papa a este grupo de jóvenes. Vamos con más. El Papa ha recibido esta mañana, hoy, en audiencia a la arzobispa luterana. Me siento un poco raro con los términos, pero bueno, así aparece hoy en las agencias de noticias y también en el sitio oficial del Vaticano. La arzobispa luterana de Uppsala, Suecia, Angie Jecklin, que encabeza la delegación de la Iglesia Evangélica Luterana en ese país, que estuvo en el Vaticano. El Papa Francisco, saludándolos cordialmente, ha evidenciado que el año pasado se celebró el 50 aniversario del decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, que sigue siendo el punto de referencia clave para el empeño ecuménico de la Iglesia Católica. Al regresar vamos con más sobre esta formación e información, pero yo los dejo con la cápsula de la salud. Como siempre, consumiendo nuestros productos nos ayudas a seguir manteniendo esta obra tuya, la obra de Koinonia Radio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con más y bueno, yo les estaba comentando, estamos en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y gracias a todos los que siguen apoyando esta obra de Koinonia Radio, que el Papa Francisco recibió el día de hoy en audiencia a la arzobispa luterana de Uppsala, Suecia, Angie Jecklin, quien encabeza la Iglesia Evangélica Luterana. El Papa Francisco invitaba a todos los fieles católicos a emprender el camino de la unidad para superar la división entre los cristianos, que no solo se opone abiertamente a la voluntad de Cristo, sino que es también escándalo para el mundo y perjudica a la más santa de las causas, la predicación del Evangelio a toda criatura. Los obispos de la Conferencia Episcopal del Congo fueron recibidos este día por el Papa Francisco. Les entregó a los prelados un discurso que destaca la vitalidad de la Iglesia Católica en ese país, que ha llevado a la creación de 3 nuevas diócesis y la entrega de los pastores a la obra de evangelización. Les dio 3 líneas de seguimiento, como es la reconciliación entre la sociedad, la reconstrucción del tejido social y la experiencia de la misericordia. Tras la situación de graves crisis en los años 90, el Papa aseguró que la Iglesia tiene un papel muy importante en la educación, en la sanidad y en el proceso de reconciliación nacional. Abro un paréntesis, este tema es urgentísimo en México. Sobre el perdón a nivel social, la reconstrucción del tejido social y el tema de la reconciliación a nivel nacional. Ahí quizá es un punto muy, muy fuerte y muy pendiente en el trabajo, aunado al trabajo que se hace por la paz, pero este es un tema fundamental. También esta mañana el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano a los 32 nuevos reclutas que el próximo 6 de mayo
prestarán juramento y han expresado su reconocimiento por la ardua tarea que desempeña el cuerpo de la Guardia Suiza. El Papa manifestó su placer de encontrarlos para hacer crecer una amistad que es muy significativa y particular porque se basa en el amor de Cristo, aquel amor más grande que él ha vivido y que ha donado a sus discípulos. En la historia de la Iglesia, dijo el Papa Francisco, muchos hombres y mujeres han hecho propia la llamada a este gran amor. Los guardias suizos que combatieron durante el saco de Roma y dieron su vida en defensa del Papa han seguido esa llamada hasta hoy. El Pontificio Colegio Norteamericano de Roma recibió al Papa Francisco, como lo habíamos dicho, con ocasión de la jornada sobre Fray Junípero Serra. Y bueno, ese día también estuvo presente la cuestión de profundizar más sobre este próximo santo, Fray Junípero Serra, conocido como el apóstol de la California para la Iglesia en los Estados Unidos y de todo el continente americano. El Papa Francisco hizo hincapié en profundizar y conocer la obra de Fray Junípero Serra, calificándolo como un misionero de periferia. El regreso de su visita pastoral en Cuba, el cardenal Beniamino Stella, quien es el actual prefecto de la Congregación para el Clero y fue nuncio apostólico en Cuba en 1993 hasta el 99, explicó a Radio Vaticana en una entrevista realizada por Alessandro Ghisotti en qué consistió su viaje a la isla a la cual visitó la diócesis de Santiago de Cuba, Camagüey y La Habana. Ha dicho que ha sido una visita que se había pensado hace muchos meses y se pensó precisamente en coincidencia con el Domingo del Buen Pastor. Habló sobre todo a los sacerdotes, a los seminaristas, introduciendo lo que será en pocos meses el grande acontecimiento de la visita del Papa Francisco a la isla de Cuba. El cardenal Stella se reunió con el presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, y precisó a los micrófonos de Radio Vaticana el contenido de esa conversación, que es propiamente preparar la llegada del Papa Francisco. La Santa Sede anunció este día también la creación de una nueva comisión para estudiar la reforma de los medios de comunicación del Vaticano. Se trata de una de las medidas que el Consejo de Cardenales, conocido como el famoso C9, estudia desde hace tiempo. En un texto se indicó el comité encargado de esta reforma de los medios en el Vaticano, que propone esta especie de modificación, le llama Vatican Media Committee. En el texto indicó el Consejo de Cardenales ha propuesto al pontífice instituir una comisión para estudiar tal informe final y proponer las oportunas medidas de vialidad. Y bueno, la tecnología no está peleada con la espiritualidad, y es que una aplicación Will Your Bible Up For You, disponible en inglés y en español en el catálogo de las publicaciones bíblicas de la librería Editrice Vaticana, serán presentados en Roma esta semana en la Sala Pío X, sobre cómo se puede ya trabajar también la formación bíblica en las redes sociales. Vamos con más en nuestra región. Al parecer, a poco empieza a recuperarse la comunidad china, luego de que en un restaurante chino fuese encontrado esta tremenda situación sobre la carne de cane. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Tijuana, Martín Muñoz Avilés, afirmó que hay un repunte cercano al 40%. El artículo del Sol de Tijuana de Liud Ábalos. Vamos con más. El 40% de los puentes peatonales y vehiculares ubicados en la primera etapa del río Tijuana requieren de trabajos de rehabilitación y correctivos, según lo informado hoy por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de la ciudad, Roberto Sánchez Martínez. Aparece hoy también en general en la prensa de nuestra ciudad de Tijuana. También hizo eco en entrevista al arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, como cada fin de semana, o más bien inicio de semana. El señor arzobispo, a quien enviamos cordiales saludos, lamentó el grave daño que sufrieron los niños, adolescentes y hasta jóvenes que no tuvieron clases las semanas pasadas a consecuencia pues de este conflicto entre profesores y el gobierno estatal, que ciertamente es una cuestión de estructura, de logística, de pagos, de no pagos, de esta situación, pero al final de cuentas los pequeños son los que salen propiamente perjudicados con esta situación. Lo expresó
también el arzobispo metropolitano, y también saludó, envió sus bendiciones a todos los obreros, al ámbito de las maquiladoras y de los trabajadores en el día en que se celebra la Santa Cruz, el día de ayer. 3 corredores transfronterizos, carreteras libres de peaje o interestatales serán el detonador y columna vertebral de la zona metropolitana de la región, dijo Humberto Insunza Fonseca, presidente del Consejo de Desarrollo Económico. El Ayuntamiento de Tijuana quiere instrucciones para que los delegados municipales ya no auxilien a organismos o comités deportivos, iglesias y otras agrupaciones en carreras atléticas, caminatas, marchas o peregrinaciones, y que requieran de este servicio deben ser canalizarlos con la policía comercial. Esta situación seguramente dará de qué hablar porque los que participan en estas situaciones son ciudadanos, señor. Hay que acordarse que son ciudadanos, ciertamente son comités deportivos, iglesias, agrupaciones, y si no vamos a contar ni siquiera con la protección de la seguridad de nuestros propios municipios, vamos a darle seguimiento a esta nota. Seguramente va a continuar o el día de hoy se para, como muchas cuestiones. La UNESCO designó como bienes culturales a distintas zonas arqueológicas de México: la ciudad prehispánica de Palenque en Chiapas, Teotihuacán en el Estado de México, Monte Albán en Oaxaca, Chichén Itzá en Yucatán y la ciudad prehispánica del Tajín, Veracruz, además de Uxmal y otros 3 pueblos ya son reconocidos como bienes culturales por la UNESCO internacionales. El embajador Anthony Weiner afirmó con motivo del Día de la Libertad de Prensa que los niveles de impunidad en México son alarmantes, altos, y aún no se ha visto una sentencia exitosa a nivel federal para crímenes contra periodistas. Comentó que desde el 2011, cuando llegó a este país, continúan los crímenes en contra de periodistas y México es de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. El fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, informó que de los 19 detenidos tras los narcobloqueos, 10 están plenamente identificados después de estas tragedias en el estado de Jalisco. Continúan las investigaciones respecto al código rojo que se mantiene mientras se abre paso una fase de vigilancia preventiva. Y terminamos, el gobierno nepalí, después del terremoto que golpeó la semana pasada, continúa de manera prioritaria la reconstrucción, especialmente en las familias, en sus hogares, pero los monumentos y lugares históricos que fueron destruidos por este terremoto. Hasta aquí nuestra formación e información. Gracias por estar con nosotros en este día. Bendiciones y saludos. Damos paso a Koinonia Agape, la frescura, la alegría de la fe, en punto de las 7 de la noche. No se puede perder la celebración eucarística. Envíenos sus intenciones y con gusto la celebraremos. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.